Bien, hermanos, continuamos con nuestra enseñanza escatológica bíblica, donde estamos hablando de las últimas enseñanzas, donde nos hemos enfocado en estas últimas enseñanzas en el estado intermedio de las almas. Ya hemos tratado el asunto de la muerte física, que la Biblia describe como una separación entre el cuerpo y el alma. Y como decíamos, aunque la muerte es una realidad innegable, hermanos, es un asunto que muchos tratan de evadir, pero que ningún hombre podrá evadir esa cita con esta cruda realidad. Luego de eso pasamos a demostrar por la revelación general y las escrituras que una vez el alma es separada del cuerpo, esta continúa en su curso de existencia consciente en un lugar, que ya no es este mundo, como dice Salomón en el libro de Eclesiastés 9:6, que los que mueren ya no tienen parte en este mundo, sino que irán al cielo o al infierno, y esos son los dos únicos destinos que existen para las almas que abandonan su cuerpo en esta tierra. Y precisamente este último, el infierno, es el asunto que vamos a tratar en nuestra enseñanza de hoy. La enseñanza, hermanos, del infierno es una de las enseñanzas quizás más olvidadas y más atacadas y menos creídas en nuestro tiempo, en esta época, en esta generación en que vivimos. Y pese a que la mayoría de personas piensan que la doctrina del infierno es una doctrina anticuada, arcaica, un gran número de estas personas se apoyan en esta imagen para referirse a algo violento y aterrador. Hermanos, siempre cuando hablamos de algo aterrador y violento, siempre la gente está hablando de algo como el infierno. Con frecuencia escuchamos afirmaciones como la guerra es un infierno, o pasé un infierno, cuando esas personas asumen que están pasando por un momento difícil o han pasado por una situación dolorosa. Estoy viviendo un infierno. Tal vez algunas personas a la pandemia le adjudicaron como los dolores del infierno. Y desde luego, hermanos, no interpretamos esas expresiones de forma literal, más bien ellas reflejan nuestra tendencia de usar esta palabra infierno para describir las experiencias humanas más terribles. Sin embargo, hermanos, en realidad, ninguna experiencia humana en este mundo es comparable a la realidad del infierno. Y aunque intentemos imaginarnos el peor sufrimiento, hermanos, posible en el aquí y el ahora, todavía no hemos estirado lo suficiente nuestra imaginación como para asimilar la realidad horrible de este lugar, o de este espantoso lugar. Pero también es evidente, hermanos, que el infierno es un concepto que ha ido perdiendo gradualmente de la conciencia colectiva de la sociedad occidental en que vivimos. Y algunas personas, hermanos, piensan que la idea de una condenación eterna es una especie de vía de extinción, que esta doctrina simplemente está evaporándose. Pero la filosofía de vida que muchos prefieren asumir es que debemos aprovechar esta vida porque es la única que tenemos. Pero la pregunta es realmente así que después de la muerte física no hay nada más? Amigo, aunque trates de negar lo innegable, rechazando la clara enseñanza de Cristo, lo cierto es que no puedes confiar en tu propia opinión para negar esta realidad. La misma palabra del Señor dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que debemos confiar en el Señor, es decir, en su palabra. Y las cosas no pueden ser como yo quiero que sean, las cosas son como son, aunque yo no quiera asumir esa realidad o no quiera enfrentarla. Hermanos, eso es una realidad que ninguno podrá evadir, porque tarde o temprano, hermanos, tendremos que enfrentar el destino eterno. Amigo, el hecho de que no tengas una percepción clara del infierno, porque no lo has visto, ni sepas dónde queda, eso no anula que el Señor nos haya dejado bastante evidencia de esta realidad. Y por cierto, hermanos, una de las doctrinas que Cristo más expuso en todo el Nuevo Testamento fue la doctrina del infierno. Cristo, de hecho, habló más del infierno que del mismo cielo. Mi objetivo en esta tarde, por eso, es considerar los fundamentos bíblicos de la doctrina del infierno. Por cierto, cabe señalar que casi, hermanos, toda la enseñanza bíblica sobre el infierno viene de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Solo la Escritura puede proveernos una información veraz, confiable y segura sobre la vida después de la muerte.
de aquellos que parten de este mundo sin Cristo, de aquellos que parten de este mundo como enemigos de Dios. Y el infierno es sin duda un tema desagradable, ni es fácil de predicarlo, ni es fácil de oírlo para ustedes. Pero hermanos, es una realidad que no podemos evadir y que no podemos dejar de predicar todo el consejo de Dios, y el infierno es una doctrina que hace parte del consejo de Dios. Ahora, lo que quiero responder entonces, según los fundamentos bíblicos, es ¿qué es el infierno según la Escritura? ¿Qué es el infierno según las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Para el desarrollo de esta enseñanza tocaremos 4 aspectos para responder a esta pregunta y dar 4 aspectos fundamentales de lo que es el infierno. En primer lugar, vamos a mirar que el infierno es un lugar real. En segundo, miraremos que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Y en tercer lugar, miraremos que el infierno es eterno. Y en cuarto lugar, miraremos que el infierno es un lugar para el diablo, sus ángeles y los malvados. Así que miremos, hermanos, nuestro primer encabezado. El infierno es un lugar real. El infierno es un lugar real. Hermanos, la idea que está de moda acerca del infierno es que el infierno está aquí mismo, por las miserias que vive el hombre en este mundo. Aquí es donde estamos sufriendo tantas penalidades, tantas enfermedades, tantas cosas, hermanos, que pasan, y la gente dice, estamos viviendo un infierno. Ahora, ellos dicen así, y en las palabras célebres, o las palabras del filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre, él dice, no hay necesidad de azufre ni parrilla, el infierno son nosotros. Para él, el infierno es el dolor causado por la crueldad de los demás que nos hacen padecer en nuestra vida. La gente califica de infernales sus experiencias devastadoras. He aquí, he pasado por un infierno, dice. El infierno se percibe como la cara oscura de la vida y la tristeza y el sufrimiento que las personas atraviesan. Pero nada de esto es cierto, hermanos. La palabra de Dios nos dice que el infierno es un lugar real, que muchos tendrán que enfrentar después de la muerte física. El infierno no es una alegoría del sufrimiento terrenal como esas personas asumen. No es una metáfora de la infelicidad en este mundo, no es un estado de la mente. El infierno es un lugar que existe. Y ya hay muchos poblando ese lugar en estos momentos. Muchas almas están sufriendo los tormentos del infierno en este momento. El infierno, hermanos, es un lugar con dimensiones espaciales. Y hermanos, si entendemos eso, porque si las almas son parte de la creación, no pueden salir del tiempo y el espacio. Hay dimensiones espaciales en ese lugar. Y en la parábola del rico y Lázaro, el rico habla de un lugar de tormento, un lugar de tormento. En Lucas 16:18, utilizando la palabra habitual para lugar, de la que proviene nuestra palabra topografía. La ciencia que describe los lugares es esta palabra. Se nos dice que el condenado Judas Iscariote dice en Hechos 1:25 que él se fue a su propio lugar, hablando del infierno, del lugar del tormento para él como un lugar específico. No sabemos en qué parte del universo está este lugar, pero tiene una situación concreta en algún sitio. La Biblia señala su aislamiento de la vida y la luz de Dios. No hay bondad de Dios, no hay gracia de Dios, no hay misericordia de Dios en ese lugar. Y por eso cuando describe a estas personas que han ido a este lugar, dice que están describiéndolo como afuera, las tinieblas de afuera. Personas que están lejos de la bondad de Dios y que se han alejado de toda misericordia y bendición. Hace años, hermanos, y eso lo digo, una noticia que ustedes escucharon hace muchos años, pero que en realidad es buena traerla aquí a colación porque muchos piensan que el infierno queda en el centro de la tierra, ¿cierto? Eso es lo que muchos creen cuando hablan de un lugar, pero nada más lejos de lo que la Escritura nos enseña. Hace unos años un periódico finlandés anunció en la década de los 80 que unos científicos rusos habían entrado en el infierno. Supuestamente habían perforado un pozo en Siberia, un pozo de 14.4 kilómetros de profundidad, y con un aparato detector ultrasensible habían registrado el sonido de miles de voces
gritando de angustia. Y según este grupo de científicos, hermanos, también registraron que en este lugar había una temperatura estimada de 1100 grados Celsius. Es decir, 1100 grados centígrados, de lo que nosotros, hermanos, no es nada el calor que estamos sufriendo aquí para el calor que estos sensores habían datado o habían medido. Ahora, por supuesto, hay muchas cosas de esta noticia que son incoherentes, que hay que preguntarse. Habrá preguntarse cómo los aparatos de grabación pudieron resistir ante tal temperatura. ¿Y por qué ha esperado tanto tiempo para darse a conocer esta noticia tan extraordinaria si solamente se dio a conocer en el año 2012, cuando realmente pasó en los años 80? Pero esto no es verdad, hermanos. Nosotros no tenemos idea de dónde se encuentra localizado el infierno en este universo creado por Dios, pero no hay ninguna duda de que la Biblia lo presenta como un lugar real. El hecho de que no sepamos dónde se ubica ese lugar de tormento no nos da derecho, hermanos, a decir que no existe. Es un lugar real. Es un lugar, hermanos, que existe. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. No es solamente es un lugar real, sino que el infierno es un lugar de castigo justo y terrible. Muchas personas consideran la idea del castigo como algo anticuado, que es algo que no es digno de una sociedad civilizada como la nuestra. Y si esto le añadimos el relativismo moral que permea la sociedad, entenderemos por qué esta enseñanza bíblica del juicio y el castigo resulta tanto chocante para nuestra época. Ahora, de hecho, hermanos, tristemente algunos teólogos conocidos han negado la realidad del infierno y un lugar de castigo eterno. Por ejemplo, ustedes han escuchado de John Stott. Él niega que haya una condenación eterna para los que mueren sin Cristo. Pero hermanos, aunque esos teólogos nos digan y ellos crean que no existe, que existe una aniquilación del alma, hermanos, nosotros decimos, le creemos más bien al testimonio que a las mentes brillantes de la teología. Ahora, podemos darnos cuenta que en nuestra sociedad la verdad moral es relativa a cada conciencia individual. En consecuencia, nuestra cultura no tiene problemas con un Dios de amor que nos ayuda sin importar cómo vivamos, ¿cierto? Esa es la percepción o el concepto que muchos tienen el día de hoy, pero protestan fuertemente a la idea de un Dios que castiga a la persona. Esta mentalidad caracteriza al espíritu de nuestra época, donde todo es indulgente. Se permite hacer todo lo que el hombre quiere hacer. Y de hecho, eso se ha permeado en las familias cuando los padres les dicen que no pueden reprender o castigar a sus hijos. Cuando sabemos que un padre que ama a su hijo lo castiga desde temprano. Y Dios al que ama también lo disciplina. Y también sabemos que todo malhechor, todo hombre debe ser castigado por la ley civil. Son cosas, hermanos, y principios inamovibles, pero que el hombre ha cambiado en esta época y ha permitido que la maldad prosiga. Y por eso vemos tanta delincuencia, tanta maldad, porque se ha permitido expresarse la maldad y las consecuencias por no asumir, hermanos, la responsabilidad del castigo y a dejarlo a un lado. Esto no se debe al hecho, hermano, de que las personas se hayan vuelto más humanas ni civilizadas, sino que están asustadas por un oscuro fantasma. ¿Sabe qué es? La sombra del infierno los obsesiona. La sombra del infierno los obsesiona. Inquietantes susurros de juicio venidero, hermanos, resuenan en sus conciencias. Todo hombre, hermanos, de manera innata en su conciencia, hay susurros que le dicen que él tendrá que rendir cuentas a Dios y que el estar lejos de Cristo o lejos de Dios incurrirá en un castigo eterno. Ellos tienen esa idea innata. Ahora, estas insinuaciones de la ira de Dios lo aterran tanto que hacen todo lo posible por ahuyentar de nuestra sociedad cualquier idea acerca del castigo retributivo. Ellos quieren huir de todas estas enseñanzas. Hermanos, inclusive en muchos púlpitos se ha eliminado la predicación del infierno.
Pero la Biblia enseña sin lugar a dudas que el mismo Dios que estableció la ley moral que debe regir a todos los hombres por igual, estableció castigos para todos aquellos que violen su ley. Como cualquier organismo judicial sabe que una ley sin sanciones son palabras al viento. Dios no habla por hablar, y en Mateo 25:46, el Señor Jesucristo nos dice que los impíos irán al castigo eterno. Un castigo eterno, no temporal, no un castigo eterno. Y en segunda de Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo dice que los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sufrirán pena de eterna perdición, de eterna perdición. Y dice el Señor Jesucristo que allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice el Señor que el infierno es un lugar de sufrimiento y miseria. Pero ningún sufrimiento, hermanos, de este mundo es comparable con los sufrimientos que se viven en ese lugar. Eso lo podemos ver claramente al considerar el origen histórico, hermanos, de la palabra Gehenna, que es la que normalmente aparece en el griego y que se traduce en español como infierno. De hecho, el Señor, cuando habló del infierno, la palabra que más utilizó es la palabra Gehenna. Y el nombre más característico del infierno en el Nuevo Testamento es precisamente ese término, Gehenna, una palabra con una historia muy interesante. Hacía referencia al valle de Hinnom, justo a las afueras de Jerusalén, donde los israelitas habían quemado a sus hijos en sacrificio al dios amonita Moló desde el reinado de Acab. Ustedes recuerdan ese rey macabro, pero recuerden que Moisés en Deuteronomios ya les había advertido de que cuando entraran no sacrificaran sus hijos a Moló. Pero ¿qué hizo acá? Levantó la adoración a este dios que era un dios que pedía la muerte de los niños, de los bebés. Era una muerte indiscriminada de todos los bebés quemados en una plancha que se llamaba el Tofet. Acá este rey hizo que todos los hijos recién nacidos fueran quemados en el Tofet, una plancha de fuego, ofreciéndolo a los dioses paganos de aquel entonces. Y noten, hermanos, parece que la historia de Israel fuera una historia de un pueblo santo, pero hermanos, se introdujo mucha idolatría y mucho paganismo y cosas horribles como esta. Los israelitas lo siguieron haciendo por mucho tiempo. Sin embargo, el rey Ezequías detuvo esta barbarie, pero el rey Manasés, que era el hijo de Ezequías, volvió a levantar esos sacrificios de niños. Hermanos, nada lejos al mundo que vivimos hoy, donde muchos niños son abortados. Muchos niños, millones de niños son abortados. Y lo cierto es que era un lugar, hermanos, ese lugar donde quemaban estos niños, era un lugar de maldad y de una angustiosa aflicción del corazón. En el siglo I, este valle de Hinnom se había convertido en un vertedero donde se quemaban los desperdicios día y noche. Y más tarde este lugar fue escogido para arrojar los cuerpos de animales muertos, así como los cadáveres de los criminales que se podrían, allí eran consumidos por el fuego, un fuego que arde continuamente para siempre y que nunca se extingue. Ahora, noten que aquí algunos que eran crucificados en ese tiempo eran echados a ese vertedero. Ahora, noten que cuando se quemaban, no todas las carnes de los cadáveres se quemaban, sino que comenzaba a hervir y que comenzaban a brotar los gusanos, y los gusanos no dejaban de brotar de las carnes podridas en ese lugar. Un escritor señala que en este lugar las llamas nunca dejaban de arder y los gusanos nunca dejaban de comer. Los contemporáneos de Jesús lo asociaban como el humo, hedor y gusanos, y con todo lo horrible y lo vil. Este término horrible gráfico es el que nuestro Señor eligió para describir adecuadamente el verdadero infierno. Porque las llamas, aunque son figuras, nos hablan del sufrimiento fuerte que sufrirán corporalmente las personas que van a este lugar. Pero el gusano nos habla de la aflicción y las torturas del alma que sufrirán estas personas. Una figura no muy hermosa, pero ni siquiera parecida a la realidad de lo que es el infierno. Y debo aclarar, hermanos, que Cristo no estaba diciendo que este era el infierno, sino que este lugar fue una figura
para describir más o menos en una escala mucho menor cómo es el infierno. Y obviamente las cosas que no alcanzamos a comprender en este mundo, hermanos, y una cosa que no alcanzamos a comprender es cómo es el infierno. Si alguien vendría del infierno acá a este mundo, no tendría palabras para describir ese lugar tan terrible. Cristo utilizó este lugar para que lo entendamos. Y tenemos que explicarlas con cosas de este mundo físico para que podamos entenderlas. Y Cristo, que utilizó el valle de Hinnom, el lugar que llamamos Gehenna, para poder entender esta realidad. Lo cierto, hermanos, es que siempre las realidades espirituales son mucho más colosales o más grandes que las cosas que solamente se señalan como una figura de ello. Ustedes saben, por ejemplo, que los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento era una figura de Cristo, pero eso no es nada en comparación al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que la figura simplemente es algo muy pequeño en escala menor en comparación a la realidad espiritual. Así es el infierno. No estamos hablando de fuego literal, sino que el dolor es como el fuego quemando las carnes. En Mateo 5:29, Cristo nos advierte del peligro de ser arrojado con todo el cuerpo en el Gehenna, en el infierno. En Mateo 23:33 menciona a los hipócritas que no, y esto es importante, que no podrán escapar de la condenación del infierno. Ningún hombre que ha ido a este lugar puede salir de allí. Es un lugar inescapable. Es un lugar de dimensiones terribles, pero inescapable. Cuando Él envió a los 12 discípulos a predicar el Evangelio y sabiendo de antemano que habrían de enfrentar muchas dificultades y muchas persecuciones, Cristo les dice: y no temáis por los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Recuerden que el alma es ¿qué? Ya vivos. El alma es inmortal. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehenna, es decir, en el infierno. Y la pregunta es, ¿quién es el que puede matar o destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. Ese es Dios. Ese es el Dios que no le gusta a muchas personas que dicen creer en Dios. En otra ocasión, Cristo se refirió al Gehenna como el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y aunque algunas de esas descripciones son metafóricas, hermanos, eso no suaviza la realidad del infierno, sino que las intensifica, porque la realidad siempre será peor que aquello que se usa como una simple comparación. El infierno es un lugar de castigo justo y terrible, donde no llevarán sufrimiento solamente corporalmente, sino que las conciencias se carcomerán en la depresión absoluta, indescriptible, hermanos, de todos los sufrimientos allí. Sabemos, hermanos, que una persona que lleva a un cierto nivel de depresión termina quitándose la vida en este mundo. Pero ¿qué de aquellos que están en el infierno? Desearán morir, pero lo que pasa es que ya están muertos. Desearán escapar de esa situación de sufrimiento, pero es inescapable, ya dijimos. Solamente tendrán que afrontar el dolor y la cruda realidad de lo que están viviendo ahora. Así que la Biblia nos revela, hermanos, un Dios perfectamente bueno, pero también como un ser perfectamente santo, perfectamente justo, un Dios que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, un ser que es indiferente a la maldad, que es indiferente a la justicia, no es bueno en ningún sentido. Ese no es Dios. Y como criaturas creadas a su imagen y semejanza, todos nosotros, aquí podemos entender ese concepto, por más que algunos se empeñen en sacarlo de su mente, hermanos, y su conciencia. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos un sentido moral en nuestro corazón. Tenemos una conciencia que nos dice que el mal debe ser castigado y lo justo debe ser recompensado. Ese es el principio esencial de la justicia. Ahora, ustedes no sé si recuerdan una entrevista que le hicieron al doctor R.C. Sproul respecto a esta situación, pero él hablaba y le preguntaban del cielo. Le preguntaban, no podemos decir que los creyentes serán perfectamente y completamente felices en el cielo. Dijo este hombre, objetando la felicidad, el completo gozo y la bienaventuranza en el cielo. A lo que R.C. Sproul le dijo, ¿por qué no dices que disfrutamos de esa felicidad completa? Y él dice, el panelista le pregunta, porque
ellos van a estar atormentados en el cielo porque su familia y muchos de sus seres queridos están en el infierno. A lo que Arceus Sproul, no, ellos estarán completamente felices. ¿Cómo así que van a estar completamente felices? Van a estar felices de que la justicia de Dios se ha manifestado castigando a estos hombres malvados a pesar de que fueran sus seres queridos. Entonces él se asombra y pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que yo esté feliz de que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos estén en el infierno? Él está feliz por lo que Dios ha hecho, aunque no lo entendamos en esta vida todavía. Él va a estar feliz de que la justicia de Dios fue totalmente satisfecha, fue satisfacida cuando Él hizo eso. Ahora, hermanos, yo creo que muchos de nosotros tratará de no asimilar esto. De hecho, la Biblia dice que nosotros, dice que Dios enjugará la última gota de lágrima de nosotros. Y creo que esa será la última tristeza que tendremos, ver a nuestros seres queridos yendo a ese lugar de tormento. Pero va a cambiar nuestra actitud, hermanos. En el cielo no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la amargura, todo es felicidad, todo es bienaventuranza, y el hecho de que nuestros seres queridos estén en el infierno, eso no nos va a robar el gozo, ni la felicidad. En este juicio nadie recibirá un poco más de lo que merece, pero tampoco ni un poco menos, hermanos. Es por eso que la Biblia enseña claramente que en el infierno no todos sufrirán el mismo castigo. Ahora, es importante, hermanos, que no todos, aunque todos los que rechazaron el evangelio de Cristo, todos serán castigados, pero no todos recibirán el mismo grado de castigo. Veamos unos textos donde habla de esta verdad. Dice en Lucas 12:47, Lucas 12:47, Cristo está hablando aquí, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mire que él, conociendo la voluntad de Dios, no la hizo. ¿Qué recibió? Muchos azotes, porque la conocía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, hermano, usted que está aquí, que ha escuchado una y otra predicación de la verdad de Dios, usted es más responsable que unas personas que no han escuchado la verdad. Y mayores serán los azotes para una persona que se expone diariamente. Pero note lo que sigue diciendo el 48, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Mire que tenía poco conocimiento, pero hizo cosas dignas de azotes, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El castigo será proporcional al conocimiento y a las oportunidades, hermanos. Es a la luz de esta realidad que Cristo pronunció un juicio tan duro contra las ciudades de Bethsaida. Aquí, hermanos, debemos ser claros. Hay personas que tendrán más castigo que los homosexuales que están allá haciendo muchos pecados terribles, y estas personas estuvieron en la iglesia. Tendrán mayor castigo que ellos, porque una persona en la iglesia escuchó más la verdad que ellos que están afuera. Personas que estaban tan cerca de escapar de la condenación, pero que nunca entraron por la puerta. Por eso dice el Señor de las ciudades en el cual Él predicó y mostró señales, dice, a la luz de esta realidad, Él hace una amonestación, o más bien un juicio duro que pronunció contra las ciudades de Bethsaida, Corazín y Capernaum. En Mateo 11:21, noten lo que el Señor, cómo reconviene estas ciudades y le hace ver que ellos fueron participantes de varias bendiciones del Señor. Pero a pesar de eso no les valió, sino que al contrario, teniendo toda la luz para poderse arrepentir e ir a Cristo en fe, decidieron vivir bajo sus propios dictámenes de su corazón. Dice así, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Si estas cosas se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellas se hubieran arrepentido, pero ustedes, teniendo la luz, no se arrepintieron, tendrán mayor castigo.
Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y estas ciudades eran idólatras. Y estas ciudades eran totalmente paganas e inmorales, pero estas ciudades que eran más morales, con la luz de la palabra del Señor, se fueron al infierno y tendrán mayor castigo que estas que eran más inmorales. ¿Cuál era el punto? Nunca se arrepintieron. Y sigue diciendo él, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, sí, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma, noten esto, en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. O sea, si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, no hubiera sido destruido Sodoma. Pero se han hecho en Capernaum. ¿Y qué hizo Capernaum? Dice, versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Una tierra de moralistas, donde la gente no era personas que tenían pecados escandalosos, no había prostitución, no había paganismo, eran simplemente personas moralistas, pero esta ciudad donde había homosexuales tendrá menor castigo que estas moralistas. ¿Por qué? Porque estas moralistas tuvieron más luz y ni aún así se arrepintieron. Hermanos, hay personas que pueden estar en un lugar así, en una iglesia bíblica, y ellas piensan que los que se van al infierno son los homosexuales, las prostitutas, los ladrones, todos los criminales. Pero déjeme decirle que si usted está aquí y usted no se arrepiente, tendrá peor castigo que ellos. Porque el que más se le da, más se le va a demandar. El castigo que reciben aquellos que pisotearon el Evangelio de Jesucristo, habiendo conocido, recibirán mayor castigo que los idólatras y mayor castigo que los homosexuales. No es cosa ligera esto, hermanos. Esta es la enseñanza de Cristo, hablando a los líderes religiosos de su tiempo, hombres que tenían mucho conocimiento de la Biblia, pero lo usaban engañosamente con fines egoístas. ¿Y sabe qué les dice Cristo a ellos? En Mateo 23:14 les dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Ustedes recibirán mayor condenación, así les llamen los piadosos. Hay personas que dicen, es que yo no soy como los demás, yo no soy pecador porque no prostituyo mi cuerpo, no robo, no hago esto. No, si no te arrepientes tendrá mayor castigo que aquellos que hacen esto y no conocieron la palabra. El infierno es un horrible lugar para todos los condenados, pero no será para todos del mismo grado. Mayores privilegios traen mayor responsabilidad. Por lo tanto, el castigo será más severo contra aquellos que rechazan ese medio de gracia, habiéndose expuesto a él, hermanos. Muchas personas piensan que el pecado, como decíamos esta mañana, simplemente es cohibirme de los pecados prohibidos, pero ¿qué de mi deber mandado? Yo también peco por omisión cuando no hago lo que tengo que hacer. Cuando yo no me congrego, yo estoy pecando porque es mi deber, no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre. Es un pecado. Es un pecado también, y estoy rechazando la gracia de Dios y estoy desobedeciendo deliberadamente contra Dios. Así que si tú tienes la oportunidad de escuchar las ordenanzas de Dios y aún te eximes de cumplirla, dice el Señor que tendrás mayor castigo que aquellos que no conocen. Ahora, no sabemos en qué sentido alguno recibirá mayor condenación. No tiene sentido uno ponerse a especular más allá de lo que la Biblia dice, hermanos. Pero yo creo que nosotros podemos suponer con bastante grave certeza que una de las cosas que agravará el castigo de muchos en el infierno será la memoria. El recuerdo de todas las oportunidades que domingo tras domingo, cada vez que se exponían a las Escrituras, tenían la oportunidad de revisar su corazón y arrepentirse, pero aún así no quisieron. El recuerdo de todas esas oportunidades que despreciaron, el recuerdo de tantas predicaciones, el recuerdo de tantos devocionales familiares, esto agravará sin duda el remordimiento de millares y millares de los condenados que ahora están en el infierno. Lo agravará. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Eso es lo que más va a carcomer sus conciencias.
Ahora, niños y jóvenes que me escuchan, que no son muchos, que eso no te vaya a pasar a ti. No asumas que porque eres hijo de un padre creyente o de familia creyente, eso te va a salvar. Porque o piensas que eso no te va a pasar a ti, que después de haber escuchado tantas amonestaciones de tus padres, tantas predicaciones claras de la palabra de Dios, y aún sigues endurecido con dura cerviz en tu corazón, esto agravará sin duda tu remordimiento y será como el gusano en ti que nunca muere. Así terminarás si continúas viviendo de la manera en que vives. Y esto para todos, hermanos. No hay temor de Dios en el corazón de los hombres. No sé cómo es posible que los hombres sepan que es lo bueno y no lo hacen. Dios no tendrá por justo al pecador. Así que el infierno, hermanos, en primer lugar es un lugar real. En segundo es un lugar de castigo justo y terrible, pero en tercer lugar, el infierno es un lugar de castigo eterno. Es un lugar real. Y el castigo es terrible, hermanos. Usted no se imagina lo horrible que es el castigo. Ninguno de nosotros pasa por la mente lo que es el castigo. Pero además se agrega de eso que ese castigo, aparte de ser terrible y horrible, es eterno. Hermanos, el castigo es una eternidad. El castigo del infierno es una eternidad. No son 10,000 años. No son millones de años, porque si fuera así, habría esperanza de escapar de allí, pero no. En el infierno, la condenación es eterna. Los habitantes del infierno posiblemente dirán o estarán diciendo en este momento, ojalá fueran miles de millones de años solamente. Pero no es así. No hay un día en que termine este terrible tormento. Ellos desearán quizás salir o buscar quizás millones de años, pero no hay millones de años donde termine. Es una eternidad. Y lo más lamentable es que sus sufrimientos se incrementan, hermanos, a medida que pasa el tiempo. No solamente será eterno, sino que sus sufrimientos se incrementarán a medida porque se hacen más blasfemos y cada vez añaden más ira en ese lugar de Dios. Así que por un lado, hermanos, debemos señalar que los crímenes que no se castigan tomando en cuenta el tiempo que se llevan a cometerlo, entonces no es castigo. ¿Qué es lo que Dios tiene en cuenta para castigar a alguien a quien se comete ese atentado? Hermanos, ni siquiera la justicia humana actúa de esa manera. Un segundo es suficiente para apretar un gatillo y cometer un asesinato. Solamente un segundo. 10 años puede llevarle a un individuo a tramar un engaño para robarle al otro lo que tiene. Pero el crimen cometido en un segundo se va a castigar más severamente que aquel que lo cometió durante 10 años. Y lo que te toma en cuenta aquí a la hora de imponerle castigo no es la cantidad de tiempo que lleva en cometerlo, es la dignidad del ser que fue dañado u ofendido en el crimen. El nivel de crimen, de atentado y hermanos, y la dignidad en el cual fue ofendido. Por ejemplo, hermanos, no se castiga mismo el asesinato de un animal que de una persona. No se toma el crimen, el robo con el asesinato, hermanos. Obviamente el que asesina tendrá muchos años de cárcel que el que roba al prójimo. El problema, hermanos, del pecado es que se trata principalmente de una ofensa contra Dios. Porque nosotros no debemos llevar los pecados a un cura, a un sacerdote, porque el pecado no es contra él, ni lo conocemos, es un pecado contra Dios. Y es a él que debemos pedirle perdón. Y todo pecado que tú cometes es un terrible crimen contra Dios. Sea un deber que estás omitiendo, estás cometiendo un crimen, un atentado cruel contra la santidad de Dios. Porque toda la ley y los mandamientos de Dios, ¿qué están reflejando? ¿Qué manifiestan? El carácter santo de Dios. Pero tú estás atentando contra la santidad de Dios con tu pecado. Y Dios debe ser infinitamente adorado, infinitamente digno de ser obedecido. Por tanto, todo pecado que el hombre comete contra Dios merece una pena infinita. Una pena infinita.
El castigo contra Dios es eterno. Y la pregunta es, ¿por qué debe ser eterno? Porque Dios es eterno. Por lo tanto, el infierno es un lugar donde el castigo no es temporal. No es la pena capital de esta muerte temporal, sino que es el castigo de una muerte eterna. Por eso es que nunca podrá escapar de ese espantoso lugar. Es un pecado contra Dios. Y es eterno, hermanos. Cuando se asesina a una persona temporalmente, el castigo es temporal. Pero cuando se castiga contra Dios, cuando el castigo es contra Dios, es una pena que es eterna. Pero por otro lado, hermanos, tenemos que tomar en cuenta que cuando los pecadores vayan al infierno, seguirán dañados en sus corazones, sin el freno de la gracia común. Hermanos, déjenme decirle que si en este mundo que conocemos, sabemos que la maldad está en el corazón de todos, aún los creyentes muere el pecado. Y que lo que detiene que la maldad no se manifieste en la dimensión que pudiera manifestarse es que Dios, la gracia común de Dios, refrena esa maldad en este mundo. Hermanos, si la gracia común de Dios no existiera, este mundo mismo sería un infierno. Ya nos hubiéramos destruido todos nosotros, o el diablo nos hubiera acabado de una vez por todas. Si pusiéramos, hermanos, a una persona, y quiero, hermanos, que comparen esto, es una comparación, no es buena, pero es necesario hacerla. Si pusiéramos a una persona justa, a un hombre, y a un lado a Hitler, y al otro lado a Cristo, ¿qué brecha estaría más estrecha? ¿La del justo con Jesús o la del justo con Hitler? Bueno, diríamos que este justo estaría más parecido a Hitler que a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo fue sin pecado y este justo también tiene pecado. Estaría más cerca a él. Porque Cristo fue completamente sin pecado, pero los hombres justos pecan. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y se dice que Job, hermanos, era un hombre justo, pero era un hombre justo con pecado. Ahora, ¿qué hizo que en Job no se manifestara el pecado como se manifestó en Hitler? La gracia común de Dios, porque Dios tiene misericordia del que tiene tener misericordia, y Dios tuvo misericordia con Job, la que no tuvo con Hitler. Hitler no recibió la misericordia que recibió Job, y por eso uno es justificado por Cristo y el otro es un diablo. Ahora, eso en cuanto a la misericordia y la gracia común. Pero especial, perdón. Pero cuando hablamos de la común, hay hombres que a pesar de haber nacido en familias demasiadamente malvadas no son tan malos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué un joven que nació en una familia de asesinos, de alcohólicos y todo eso, por qué no es así? Porque la gracia común ha frenado la maldad en él. Por eso podemos decir con toda seguridad que este mundo no es un infierno por la gracia común de Dios. Si Dios en su soberana voluntad decidiera retirar su gracia común de este mundo, hermanos, simplemente podríamos decir lo que dice la gente, este mundo sería un infierno. Y lo que quiero decir, hermanos, es que en el infierno no hay gracia común, eso es lo que estoy diciendo. En el infierno no hay gracia común, por tanto los habitantes del infierno seguirán pecando y blasfemando y aborreciendo a Dios con toda su alma y mereciendo condenación por los siglos de los siglos, y en ese lugar lo que seguirán haciendo es acumulando ira, ira, ira. Como decía Luis Bercot, en el infierno llegará el hombre a su estado perfecto de pecado, la máxima expresión del pecado, mereciendo la condenación por los siglos de los siglos. Aquí no hay rebaja de penas por el comportamiento como hacen en las cárceles de nuestro país, hermanos. No, allá no hay lugar para eso. ¿Cómo pueden mejorarse si antes empeoran? No, hermanos, en el infierno el hombre se hace más malvado, cada vez se hace más blasfemo por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. No sé si ustedes han escuchado la obra del escritor J.R.R. Tolkien, que escribió El Señor de los Anillos. Y él habla de un personaje llamado Sméagol, que la obsesión por un anillo lo convirtió en un monstruo.
Es como si la maldad que estaba en él, dice este autor, ya no fuera refrenada de tal manera que esta maldad empezó a consumirlo y a deformar su cuerpo y su mente, convirtiéndose en un ser maligno y repulsivo. Se parece la realidad de aquellos que están en el infierno. Mi amigo, yo quiero decirte en esta tarde, no te engañes. Si hay algo que la Biblia enseña en toda claridad, hermanos, es que el castigo del infierno es eterno. No te engañes si piensas que vas a escapar. Cuando dice Cristo en Marcos 9:46 que en ese lugar el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, es obvio, hermano, que se está refiriendo a un castigo que nunca termina. Dice que el gusano no muere, nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es un castigo eterno que nunca termina, hermanos, un castigo que se sufre de manera consciente. Y muchos teólogos entienden, el gusano se refiere a la conciencia, esa conciencia corroyendo al pecador por los siglos de los siglos. Y en Mateo 25:46 dice Cristo que tanto los impíos como los justos arribarán a un destino eterno, tanto el uno como el otro. Los primeros a un destino de condenación y castigo. Los segundos, dijo, a un destino de vida y bienaventuranza. Pero tan eterno es un destino como lo es el otro. Así como hay una dicha bienaventurada a los que van al cielo, también tendrán sufrimiento y tormentos aquellos que van al infierno. En el texto de segunda de Tesalonicenses 1:9, Pablo dice que sufrirán eterna perdición. Dice, sufrirán eterna perdición. Y el profeta Daniel dice que los condenados sufrirán vergüenza y confusión perpetua. En segunda de Pedro 2:4 se habla de las prisiones eternas en el versículo 7, y de Judas se habla en el versículo 13 del castigo del fuego eterno, y en el versículo 13 de eterna oscuridad. Así que Dios se empeñó en dejar señales claras, hermanos, de advertencias, para que no hubiese ninguna duda al respecto. El castigo del infierno, hermanos, es eterno. Nosotros no podemos ni siquiera comprender el concepto de eternidad. Y hablando de los condenados, el apóstol Juan habla de los condenados en Apocalipsis 14:11, y dice que el humo de su tormento sube, note esto, por los siglos de los siglos. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La misma expresión que se usa para hablar en Apocalipsis 4:9, se nos dice que Dios es el que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose al eterno. De manera que el tormento del infierno es tan eterno como Dios mismo. Y es verdad, hermanos, que algunas sectas pseudocristianas enseñan que el alma de los pecadores será aniquilada en un instante cuando sean arrojados al infierno. Y dicen que lo que sube por los siglos de los siglos es el humo. Pero este texto dice algo más. Serán atormentados, no el humo, no ellos. Serán atormentados y no tienen reposo de día ni de noche. ¿Qué significa eso? Nunca tendrán reposo. Hermanos y amigos, yo sé que por más duras que suenen estas palabras, es imposible evadir esta enseñanza bíblica respecto a este lugar. Porque este lugar, hermanos, y la terrible realidad es que, hermanos, más aún cuando muchas personas rechazaron al Hijo de Dios. El Hijo se hizo hombre para sufrir en el infierno, en la cruz del Calvario, y así poder proveer la salvación gratuita por medio de la fe. Hermanos, la única forma de escapar es por la fe en Cristo y su obra. No hay otro lugar para que todos los que quedan en Él no vayan a este lugar. La pregunta es, hermano, ¿tú has entrado por esa puerta de escape? Porque esa puerta se va a cerrar algún día. Quizá con tu muerte. No estoy diciendo de la venida o el fin del mundo, quizá con tu muerte. Y no tengas más esperanza de entrar por ahí. Así que el infierno es un lugar real, el infierno es un castigo justo y terrible, y el infierno es un lugar eterno. Y por último, hermanos, para terminar, el infierno es un lugar preparado para el diablo, sus ángeles y los hombres malvados. Hermanos, originalmente creemos que Dios no creó el infierno para los hombres. Dios creó el infierno para los diablos y sus ángeles. Muchas personas toman el infierno como unas burlas y haya cosas
que no se deben jugar, hermanos. Hay cosas con las que no debemos jugar, y una de ellas es ni con el pecado ni con las cosas santas debemos jugar. Un escritor y dramaturgo irlandés, en tono de burla y blasfemia, decía: todas las personas interesantes estarán en el infierno, decía él. Todas las personas interesantes estarán en el infierno, pero la Biblia lo plantea de otro modo. Cristo habla del infierno como un fuego preparado para el diablo y sus ángeles. No para gente interesante, para el diablo y sus ángeles. Así que el infierno es un terrible lugar preparado especialmente para criaturas demoníacas. Ese es su destino, y es interesante notar que esto es algo que los mismos demonios conocen. ¿Recuerdan cuando Cristo vino? Los demonios le decían que no los viniera a atormentar antes de tiempo. En cierta ocasión Cristo vino a una sinagoga y había allí un hombre endemoniado que de inmediato comenzó a dar voces diciendo, en Lucas 8:31, este hombre comenzó a decirle: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¿Quién es el que destruye el alma en el infierno? ¿No es Dios? Y esta situación parecida de Lucas 8:31 dice que los demonios le rogaban que no los enviase al abismo. Aún los demonios, hermanos, que son seres crueles, aún le temen a ese lugar. Los mismos demonios, hermanos, el mismo diablo le teme a este lugar. ¿Cuánto más deberían temerle los hombres? Ellos conocen perfectamente cuál es el destino que les espera. Ellos saben que Dios es uno, y ellos tiemblan. ¿Saben por qué? Porque saben cuál es su destino. Pero, hermanos, es totalmente absurdo mirar que los hombres desconozcan o traten de evadir esta realidad. Pero como no poseen ni una milésima de bondad, tratan de llevarse consigo el mayor número de personas a través del engaño y la seducción. Los demonios y el diablo no querrán irse solos para este lugar. De manera que ese horrible lugar que fue originalmente destinado, diseñado para el diablo y sus ángeles, recibirá en su seno a todos aquellos que sigan sus propios caminos. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios es del diablo. Cristo le dijo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, y todos los que viven conforme a los deseos de la carne y no conforme a la voluntad de Dios son hijos del diablo. Hermanos, ¿usted vive según lo que dice la Biblia o según sus propios deseos? Porque si usted vive según sus deseos, usted no es hijo de Dios. Para ser hijo de Dios hay que vivir en la voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es el que hace la voluntad de Dios. Así que, hermanos, en Apocalipsis 21:8 el apóstol Juan viene describiendo lo que será la gloria del creyente en el cielo. En contraste con todo esto, hermanos, de manera que ese horrible lugar que fue originalmente destinado para el diablo y sus ángeles recibirá en su seno a todos aquellos que decidan seguir los caminos del diablo en oposición a los caminos de Dios, en oposición a los caminos de Dios. Y ahí en Apocalipsis 21 el apóstol Juan viene describiendo lo que será la gloria del creyente en el cielo y dice, versículo 7, el que venciere, hermano, la pregunta es, ¿el que venciere qué? El pecado que mora en él. Ese es el punto. El que vivió la vida venciendo el pecado, ¿qué pasa? Heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿El pacto de qué? De gracia. Pero los cobardes, aquellos cobardes que dicen, no, yo no quiero desacomodar mi vida, no, yo no quiero perder a mi familia por el Señor, entonces no, yo no prefiero no ir a la iglesia y no volver. Dice, pero los cobardes, esos sí cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y ahí dice, ¿quién encabeza la fila de este lugar del infierno? Los cobardes. Y esos fueron los que conocieron las demandas del evangelio, pero prefirieron agradar a los demás, no perder su vida, no perder a sus seres queridos, pero sí perder a Cristo, y terminaron ¿dónde? En el infierno. Así que el que no quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida más bien, la perderá. Y ahí está la pérdida, hermanos.
Estas son las personas interesantes que encontrarán los impíos en el infierno. Todos los cobardes estarán allí, todos los incrédulos, todos los abominables, todos los homicidas, todos los fornicarios, todos los hechiceros, todos los idólatras, todos los mentirosos estarán allí. Y noten que esta profecía tan dura se encuentra precisamente en el lugar donde se habla del cielo. Hermanos, ¿no nos dice algo esto? ¿Cuántas personas estuvieron así del cielo y terminaron en el infierno? A las puertas del cielo, pero terminaron en el infierno. Cada predicación que escucharon era una oportunidad para abrir la puerta y escapar de la condenación, pero decidieron vivir en su condenación. El cielo es un lugar donde los santos disfrutarán de la presencia especial de Dios por los siglos de los siglos, y es en ese contexto que se escribe Apocalipsis 21:8. El paraíso perdido en el huerto del Edén vendrá a ser el paraíso recobrado por la obra redentora de Cristo. Pero es precisamente esa presencia especial de Dios que los pecadores rechazan con todas sus fuerzas y con todo su ser. Hermanos, solo hay dos tipos de personas en el mundo: aquellos que dicen, Dios, hágase tu voluntad, y a quienes Dios dirá al final de sus días, hágase su voluntad. Me rechazaste con todas las fuerzas de tu ser, oíste mi llamado de gracia una y otra vez, pisoteaste el evangelio y con él la sangre preciosa de Cristo. Ahora toda oportunidad se perdió, hágase tu voluntad. Eso fue lo que quisiste, eso es lo que recibirás por los siglos de los siglos. Ahora yo te pregunto, ¿esa es tu situación, hermano? O amigo, más bien. ¿Esa es tu situación? Quizás piense que el infierno solo está lleno de criminales, de alcohólicos, de drogadictos, de fornicarios, de adúlteros, porque es verdad eso, hermanos. Pero en el cielo habrá también mucha gente decente y moralista que iba a las iglesias, pero ¿sabe qué? Estaba confiando en sus propias obras, en su propio corazón, viviendo conforme a los deseos de su propio corazón. Por estar confiando en su propia justicia, también desecharon el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y ahora muchas de esas personas se encuentran en el infierno. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses 1:8, dice, los que conociendo a Dios, dice, los que conocieron más bien a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán. ¿Qué pasa con esas personas? Sufrirán pena de eterna perdición. Hermanos, su pecado fue no recibir por fe el evangelio de gracia. Por eso Cristo les dice a Nicodemo, un hombre decente, un hombre moralista, le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estuvieron tan cerca de la puerta, sí, pero estuvieron muertos, nunca pudieron ver lo que otros sí pudieron ver y terminaron en el infierno. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No importa, amigo, qué tan decente seas, no importa qué tan popular sea en la sociedad, Cristo dice, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá con condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, hermanos, hasta aquí algunas enseñanzas del infierno, o algunas enseñanzas más importantes que la Biblia dice acerca del infierno. En primer lugar, es un lugar real. En segundo lugar, es un lugar de castigo. En tercer lugar, el infierno es un lugar de castigo eterno. Y en cuarto, el infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, pero también irán allí todos aquellos que murieron en sus pecados contra Dios. Ahora, yo quiero, para terminar, hermanos, hacer unas aplicaciones prácticas. Hermanos, yo sé que nos encontramos con una doctrina difícil de asimilar aún para nosotros los creyentes, por la sencilla razón de que no tenemos un concepto adecuado, horrible, de la naturaleza y la culpabilidad del pecado, y mucho menos tenemos una idea ni siquiera aproximada de la magnificencia de la gloria de Dios. Como dice el teólogo Charles Hodge, somos jueces incompetentes para juzgar la penalidad que el pecado merece. Hermanos, si tuviésemos un concepto adecuado del pecado, no se nos haría raro que Dios envíe a los pecadores al infierno. Hermanos, más bien se nos haría raro, hermanos, que Dios lleve pecadores perdonados al cielo. Eso es lo que debería hacer raro, que muchas personas vayan al cielo siendo pecadores, no que vayan al infierno. Ahora, si nosotros pudiéramos ver
por un instante el infierno desde la perspectiva de Dios, hermanos, ¿qué veríamos? He aquí hay un Dios glorioso, santo, todopoderoso, digno de toda gloria, y este Dios decide crear entre todas las criaturas, solamente hace imagen y semejanza a un ser con intelecto y emociones, con conciencia, raciocinio, un ser que puede interpretar los hechos de Dios, y le encarga de hacer toda la creación suficientemente maravillosa como para que él no tuviese dudas en cuanto al hecho de que él las hizo, y le dio un nombre al hombre, la capacidad de entender esa evidencia, pero ese hombre también era un ser libre, porque Dios hizo al hombre libre. Pero ¿sabe qué? Ese ser libre, hermanos, no es una máquina. Él decidió tomar la decisión, y esto es voluntario. Y de inmediato, hermanos, ese Dios comienza a revelar las escrituras de forma extraordinaria, el plan de salvación, como lo vimos en los pactos. Dios le hace al hombre y a la mujer que había de nacer, uno de la raza humana que había de aplastarle la cabeza de la serpiente. Y eso, Dios comienza a enviar profeta tras profeta, y finalmente la Biblia queda escrita, un libro perfecto, sin errores. Y nosotros, hermanos, ya tenemos ese libro completo. Y finalmente ese Dios envía a su propio Hijo, el Dios encarnado, para que sufra en la cruz, en el infierno, para que no vayan esas criaturas rebeldes a ese lugar. Y ahora este Dios ha estado enviando a sus siervos, hermanos, muchos de los cuales han tenido que sufrir vergüenza, persecución, para predicar el glorioso evangelio, glorioso mensaje de salvación. Y para colmo, Dios ha puesto en el corazón de cada hombre la conciencia del tribunal, y aún así algunas personas, hermanos, se mantienen hasta el final deteniendo con injusticia la verdad. ¿Ya qué se puede hacer, hermanos? Ahora, sería una inmensa crueldad de nuestra parte dejar de advertir al pecador el terrible destino que le espera si se mueren sus pecados. Por eso es que, hermanos, por eso es que llamamos tanto cada día a que usted revise su vida. No es casualidad que Jesús hablara más del infierno, más que nada, hermanos. No es casualidad que Él presentara esta doctrina en una forma tan vívida y tan aterradora. No es casualidad, es que nadie conocía cómo leer los horrores del infierno, hermanos. Horrores que hicieron necesario su encarnación, su muerte en la cruz, en el Calvario. Por eso nadie será salvo sino hasta que vea el terrible peligro en que se encuentra, para que vaya a Cristo en arrepentimiento y fe, hermanos. Si una persona no va a Cristo es porque no ha visto en la justa dimensión el peligro en el que se encuentra. Si esta persona se daría cuenta, desesperada y diligentemente iría a Cristo. Que Dios tenga misericordia, hermanos, de muchos aquí. Vamos a orar.